estás solo. Ya empezamos a escuchar contigo. ¿Estás seguro de estar solo? Buenas noches, ¿cómo te llamas? José de Jesús Padilla. Bienvenido. Qué bueno iniciar el programa contigo. ¿Y desde dónde nos escuchas? De Los Ángeles, California. Perfecto. ¿Y eres originario de México? Sí. ¿De qué estado? A ver, amigo. Sí, soy originario de Jalisco, de un pueblo que se llama Lagos de Moreno, Jalisco. Sí, claro. Es muy bonito este lugar. Entonces, Jalisco y Los Ángeles unidos por esta emisión y además por el relato que nos vas a comentar. ¿De qué se trata? Así es, quería relatarles. Ayer no pude escuchar el programa en vivo y lo escucharon a mañana en noviembre del 2018 grabamos un platillo volador. Ajá. Y les mandé el video y unos ¿cómo se llama? Unas capturas de pantalla. Ajá. Sí. Porque como había perdido el video y como me acordé que lo había subido a YouTube, le tomé unas capturas de pantalla porque mucha gente dice que es un avión. Uh-huh. Pero le tomé las capturas de pantalla para ponerle los filtros y con el filtro ya se ve que no es un avión, se ve el objeto redondo. Fue en el 2018. Ok, ayer lo querías mandar, entonces ya tiene unos años que sucedió. Sin embargo, cuando tú viste esa experiencia, ¿primero te entró la duda de ser un avión o desde la primera instancia dijiste, no, esto no es algo que nosotros conozcamos, ¿no? Desde el primer momento, como veníamos saliendo de un restaurante, y nos subimos al carro y empezó a dar el carro y pues ya ves aquí en Los Ángeles como hay tráfico de aviones en el cielo. Sí. Y apenas estaba empezando a caer la oscuridad y al frente yo vi las luces de los aviones, pero esa luz me llamó la atención porque estaba sin moverse, estaba quieta. Y lo que me llamó la atención es que tenía una luz enfrente y daba vuelta atrás y se ponía otra vez otra luz enfrente, así como el mecanismo de una lavadora, como hace una lavadora cuando está lavando. Ajá. Así estaba la luz cambiando, como que eran 3 luces las que tenía. Sí. Era una atrás, una enfrente y una hacia un lado, y abajo tenía una luz que flashaba como los aviones. Entonces me llamó la atención que no se movía y le dije a mi compañera que iba manejando, le dije, eso no es un avión. Y luego me dice, ¿crees que sea un ovni? Y le dije, yo creo que sí. Y empieza a descender hacia nosotros, y cuando viene hacia nosotros da un pequeño giro y se esconde atrás de un árbol. De hecho no estaba muy alto, estaba a la altura de una palmera. Y cuando sale del árbol y se deja venir hacia nosotros, sí, le vemos todo lo de abajo, toda la estructura metálica de abajo, y es donde vemos que sí es un platillo, es un plato. Y ella grita, sí es, y saca su celular y empieza a grabar. Y da otro giro y gana hacia el este. Y ella lo está grabando, pero como que no, el nerviosismo y eso no lo alcanza a enfocar. Pero ahí en el video que les mandé, si le pones atención en el mero principio del video, se mira cómo gira la luz de enfrente hacia atrás. Y luego ya lo desenfoca, luego lo vuelve a enfocar. Pero si le pones mucha atención, se mira así como se hace un movimiento como de un tipo lavadora. Se alcanzan a ver que tiene 3 luces y la de abajo que flashea. Ok. Tendríamos que descargar este video para checarlo. Sí, y lo que también me llama la atención que cuando dejamos de grabar, como nos estacionamos y nos bajamos del carro, ya cuando casi no se veían la luz de él, que se iba perdiendo las nubes, que nos bajamos del carro, del patio de una casa, aventaron una luz de esas que parecen como un láser, pero gruesas, como a buscarlo, como que alguien más también lo miró y sacaron esa lámpara que tiene potencia y como que lo andaban buscando entre las nubes. O sea que no fuimos la única persona que lo miró.
Ok, bueno, sí me parece bastante interesante porque estas evidencias, sobre todo de objetos voladores y lo que ustedes nos están aquí compartiendo cada noche, pues hay que bajarlo, compartirlo. Podemos publicar los datos que nos envías, el video y las fotos. Claro que sí. Okay. Y pues de hecho, no sé si es fortuna o no sé, pero desde chico me ha tocado, no me ha tocado ver un tripulante, pero naves me ha tocado ver demasiadas. Ok, entonces, fíjate que hay personas que tienen como este contacto y esta posibilidad de con frecuencia poder captarlos, y entonces tú eres una de ellas. Sí, de hecho quisiera también contarles otro de cuando como en los 90. Sí. En los 90 a donde yo me fui a vivir, en los 90 ahí era como casi a diario se veían, casi a diario. Uh-huh. Y en ese tiempo me acuerdo que toda esa colonia era muy unida, toda la gente los veía, era imposible ocultarlos. Sí. De hecho, todos esos avistamientos se veían como colindamos con León, Guanajuato. Sí. Todas esas naves venían de por aquellos lados y todo el mundo los veía, y en esos tiempos ahí era una colonia muy unida, pero con el tiempo empezaron los egos, las envidias uno con otro. Pero en esos tiempos que la colonia era así, se veían mucho, se veían esas naves, y los que se animaban y los seguían por entre los cerros, llegaban a verlos bajar en unos cerros que están cerca ahí, que le decían el Cerro de la Bola. Veían que bajaban las naves, pues en ese entonces eran los jóvenes, como mis hermanos que son más grandes que yo todavía era chico. Sí. Y ya como a la edad de unos 15, 16 años, me tocó ver algo que como que me da vueltas en la cabeza. ¿Qué? Estaba con unos amigos en una casa donde tenían maquinitas en esos entonces, futbolitos, y ellos se robaron una cajita de chocolates y corrieron, y yo me fui atrás de ellos. Yo no sabía qué había pasado, y se fueron hacia atrás de las casas a un cerrito a repartírselos. Entonces llego yo, me dicen, te vamos a dar, pero no digas. Y cuando volteamos a las espaldas del cerro, estaba bajando una luz roja como una campana grande a medias del cerro, y ahí donde bajaba esa luz roja, en medio del cerro, había un señor que tenía como 6 vaquitas y unos borreguitos ahí, y yo les dije, miren, es un ovni. Y uno de ellos dice, sí, ha de ser allá como por La Chona, pero no, a mí se me hizo extraño porque pues era ya a 500 metros donde lo teníamos. Sí. Y yo me quedo sorprendido, y cuando nos acabamos de repartir los chocolates, bajamos, pero cuando bajamos de ahí yo sentí que había pasado mucho tiempo, pero en realidad fue poco, no sé, es algo que me da vueltas en la cabeza. Uh-huh. Entonces yo le digo a los que estaban, eran en diciembre, en tiempos de posada, y acababan de quebrar una piñata, y les digo yo, allá está un ovni, está bajando una luz roja. Sí. ¿Verdad? Y nadie me cree, y luego les digo a ellos, ¿por qué no les dicen que sí? Nosotros no vimos nada, decían ellos. Entonces me da vuelta en la cabeza eso, que pues si lo vimos los tres, ¿por qué no dicen que lo vieron? ¿A qué le tienen miedo, no? Sí, así es. Y yo tengo una sensación de cuando bajamos de ahí, como que bajamos un poco adormilados. Tengo esa sensación, entonces me da eso vuelta en la cabeza. Claro, como que no entiendes qué es lo que pudo haber sucedido. O sea, como si estuvieran un tanto aturdidos, ¿no? Sí, claro que sí. Vaya, pues sí que tienes experiencias. Vamos a checar el material que nos enviaste, lo vamos a compartir en nuestra página www.mioteca.mx, y nosotros en el TikTok tal vez, ¿no? Ok, también, y nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas reportado, y te vamos a invitar a seguir escuchando los relatos. Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, José. Gracias a ti. Excelente noche. Gracias, buenas noches.
Igualmente, gracias. Un saludo hasta Los Ángeles, California. Fíjate nada más, Gina. Y queremos, ¿dónde? Nacho, más experiencias. Sí, claro, venga. Vámonos. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Me llamo Héctor. Héctor, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas? Desde Ensenada, Baja California. Ay, perfecto. Que la República entera esté aquí presente. Claro. Y tú nos quieres contar una experiencia. ¿De qué se trata? Pues mira, fue algo que me sucedió en Semana Santa el año pasado. Sí. Fue algo que pues a la fecha todavía no le encuentro como que la lógica. Pero yo me encontraba aquí solo en casa. Sí. Entonces empecé como que a escuchar una voz. ¿Una voz? Esa voz me dijo algo que sí me asustó en el momento, pero unos segundos después fue así como que, bueno, quiero conocer. Me dijo, ¿quieres conocer a tu creador? Ponte de pie. Eso. Entonces, en el momento yo así como que me asusté. Cuando me levanté, lo primero que miré era el espejo delante de mí. Pero en el espejo me miré yo y a la vez no era yo, era como si fuera otra persona del otro lado del espejo. Ajá. Y esa voz todavía siguió en mi cabeza, o sea, así tuvimos como una plática sostenida. Fue muy curioso porque después de eso me empezó a hacer como si fuese un acertijo. Me di cuenta de como que era algo que no era de aquí, pero sí, pero lo estaba fingiendo. Oye, al verte en el espejo, ¿qué aspecto tenías? Pues fue curioso porque era como mi reflejo, pero no era yo, era así como verme a mí mismo, pero un lado oscuro, así como que es difícil de describir. Okay. Pero sí me sucedió eso, te digo, en el acertijo que me hizo una pregunta muy muy rara, que fue, ¿quieres saber cómo sabemos que estamos muertos? Por la razón que saben que duelen los huesos. Solo los muertos saben que los huesos duelen. Desde entonces me dijo que no tuviera miedo, pero haz de cuenta que yo tenía así como que quiero conocer, quiero saber quién eres, y empezó a llorar. Era la voz de una mujer, la recuerdo muy bien. Después de eso, seguido de eso, me dijo, voy a hacer algo contigo, te voy a dejar vivir tu vida, pero voy a regresar por ti y quiero que me des un beso. Un beso. O sea, desde entonces te puedo decir que perdí la noción del tiempo, porque aunque yo esté, por ejemplo, puedo estar escuchando un audio, puedo mirar un video o algo así, sí. Y aunque lo esté mirando un video que fue hace 5 años o hace 2 años o un mes atrás, es como si siguiera teniendo la misma conversación, es una misma conversación continua. O sea, no, desde entonces no ha parado como que esa voz en la cabeza, sigue siendo con personas que me topo, con videos que encuentro, tratando de entender eso que me pasó. Es como que una conversación por sincronicidad. Sí. Y pues eso fue lo que me sucedió. Hasta la fecha no le he encontrado como que una lógica, ni sé qué me habló, ni nada por el estilo. Solo así como que algo, no sé si es algo malo o es algo bueno. ¿Tú anteriormente a que esto ocurriera hiciste alguna práctica que tuviera que ver con el ocultismo? No, nada de eso. Después de eso me empecé a enfocar en una vida espiritual, en lo que son meditaciones y eso, pero ocultismo y eso nada. Ok. En la casa o el lugar donde estaba este espejo y donde sucedió lo que nos platicas, ¿ahí tenía antecedentes de algunas experiencias de orden sobrenatural? Bueno, aquí es una casa muy antigua, es una casa de más de 100 años que tiene. Entonces esta casa ha sido hotel, ha sido casino, ha sido muchas cosas. Entonces ahorita ya es la casa en la que habitamos, pero es una casa muy antigua.
También cuentan mis abuelos, es decir, que en ocasiones cuando salen llegan a mirar a una mujer aquí parada afuera en el porche. Okay. Pero no sabes si alguien falleció ahí. No. Lo que nos platicas no es algo que surja de la nada, tiene que haber forzosamente un antecedente ligado a lo que te ocurrió. Me parece muy bueno que tú, después de haberlo vivido, te hayas apegado al lado espiritual para que de esta manera pues no se siguiera suscitando, pero definitivamente en esta casa, ¿sigues actualmente viviendo ahí? Sí, actualmente sigo viviendo aquí. Y a ti eres a la única persona que le ha ocurrido. De escuchar esas voces, sí. A mis familias le ha tocado mirar a una mujer aquí afuera, o de repente escuchar como ruidos, así como alguien sollozando, pero hasta tener una conversación cuentan que no. Ok. Ahora, amigo, esto te da miedo, pero ¿lo controlas o qué sientes específicamente? Bueno, al principio me dio miedo en ese momento, pero cuando creo que decidí responderle, hacerle caso a la voz, fue como perderle el miedo, porque sí, pues en mi caso fue así como que, pues si me está hablando es porque algo quiere, ¿no? Entonces, en lugar de tenerle miedo, quise, pues nunca me ha pasado esto, entonces a ver qué pasa. Eso es. Y entonces cuando sostuve la conversación y fueron esas palabras con las que inició de que quería conocerlo, que me pusiera de pie. Entonces mi temor era porque no sabía qué me iba a encontrar, pero después cuando le perdí el miedo, que me dijo, no me tienes miedo, yo le respondía que no. Sí. Y me empezó a llorar y me dijo, ¿por qué me entiendes? Y me volvió a responder, ¿me estás entendiendo? Y yo, sí te estoy entendiendo. Entonces de ahí te digo que partió la conversación, y fue cuando me empezó a decir, fue cuando yo le perdí la noción del tiempo por lo que me dijo. Sí. Me dijo, todo lo que pasa en el mundo está sucediendo en este momento. Y yo le traté así como que, pero fue cuando me dijo que no tenía noción del tiempo, y traté de comprender qué significó con eso, qué se refería con eso. Entonces ya conforme fueron pasando los días, fui como que entendiendo un poco más, porque me fue enseñando un poco a cómo puedo explicarlo, como tratando de que le conociera, no sé cómo, o que la conociera. Sí. Pero hasta la fecha todavía no sé qué fue, y más porque era el llanto de una mujer, así como que es que estoy sola, me decía. Pero era así como que era como, a la vez tenía como que temor de contarme, como si fuera algo malo el que estuviera hablando conmigo. Sí. En lugar de que yo tuviera miedo, lo que me estaba hablando me tenía miedo a mí. O sea, tenía miedo de hablar. Sí. Ok, entiendo la situación perfectamente, amigo, lo que ocurrió. Híjole, bueno, perdón, no te quiero interrumpir, pero estamos seguros que estamos hablando de una presencia femenina, ¿no? Así es. Ok. Ahorita te voy a dar mi punto de vista al final, ¿sí? De acuerdo. Ok, ¿y luego qué pasó, amigo? Pues ya conforme fueron pasando los días más, como los 2-3 días, dije, ya no pasó nada, no la seguí escuchando, pero cuando me pasó que estaba aquí afuera, de repente escuchando música así en mi celular, y en mi celular de repente se puso así como que loco, así como se empezó a mover solo. Así como si alguien estuviera moviéndolo, pero sentí como que era esa misma presencia que me estaba diciendo, hey, aquí sigo contigo. Sí. Entonces, hasta la fecha ya no he escuchado esa misma voz. Poco a poco se fue perdiendo, pero hay momentos en el día así como que me recuerdan o me llevan otra vez a ese momento. Y así como que trato de comprender a ver si a alguien más le ha sucedido algo similar,
porque a las personas que les he contado pues me han dicho, no, pues es que estás mal, estás loco. Otras personas me dicen, no, que no debiste haber hecho eso porque es algo malo, pero no lo sentí como algo negativo. Ok, sí, te entiendo, amigo. Bueno, mira, ¿sabes una cosa? Yo siempre he defendido la idea. Muchos podrán decir que estoy mal, pero yo siempre me apego a que nadie sabe la verdad absoluta, ¿verdad? Todo lo que podemos nosotros hacer es especular, porque si esto tuviera una forma de ser siempre igual, entonces ya se sabría exactamente qué es lo que ocurre y habría forma de comprobarlo, pero no lo hay. Entonces aquí yo siempre me he basado en la idea de que, vamos a suponer, amigo, que alguien muere. Y ese alguien, para él no existió la muerte, no existió una transición, sino que simplemente fue un parpadeo. Vamos a suponer a alguien que atropellan, va caminando por la calle y lo atropellan. Él pues alcanzó a voltear a ver el carro ya cuando lo tenía encima, si es que lo vio. Y si no lo vio, pues nada más sintió el impacto y para él fue un parpadeo. ¡Pum! Un encender y apagar la luz. O apagar y encender la luz, ¿no? Como lo quieras ver. Y nada más que se apagó la luz y cuando volvió a encender la luz, resulta que él ya no estaba aquí, él ya había muerto, ya era espíritu, ya estaba flotando por ahí. Inclusive se dice que hay quien alcanza a ver su cuerpo ahí tendido. Órale, pues ese soy yo. ¿Qué pasó? ¿Qué me está ocurriendo? Creo que me morí. Entonces estoy reflexionando como posiblemente pudieran ellos pensar las cosas, porque la conciencia no se pierde. Por eso te digo pensar las cosas, porque ellos todavía tienen esta conciencia que son humanos, que se mueven, que caminan, que tienen una razón de ser, ya que todavía no se han ido, todavía están ahí. Entonces yo pienso que cuando hay este tipo de apariciones como esta que te digo, me estás viendo, pudo haberse tratado de un espíritu de esos que le llaman espíritus atados. No necesariamente tiene que ser malo ni demoníaco, ¿no? O sea, lo que pasa es que nosotros somos los que nos espantamos. Ejemplo, si tú vas caminando por la calle y de repente volteas hacia abajo y ves que hay una rata enorme, tú te espantas, pero la rata ni te está pelando, ¿no? Ahí está la rata, sí, pero la rata está en lo suyo y tú te espantas porque tú la ves, ¿verdad? Sí. Entonces la rata no tiene la culpa de que tú te espantes. Igual sucede en estos casos, pienso yo, te reitero, yo estoy especulando, te estoy dando mi punto de vista. Estos seres no tienen la culpa de que nosotros nos espantemos al darnos cuenta que ahí están. Ahora, no todo mundo los puede ver. Eso es una realidad, No todo mundo, si no yo ya hubiera visto varios. Afortunadamente, pues yo no los veo. Pero tú sí lo pudiste ver. Y entonces, dime una cosa, ¿te ha hecho daño alguna vez? ¿Te ha atacado? ¿Te ha causado algún mal? No, por lo contrario, siempre es así como como si me estuviera preparando. Eso es. Entonces más o menos va de acuerdo con la idea que yo tengo, amigo. Porque he estado yo leyendo alguna bibliografía y me he encontrado con cosas que coinciden, diferentes autores, y coinciden en lo mismo, que realmente ellos lo que tienen es mucha tristeza, mucha melancolía, porque así como te estoy narrando un ejemplo de alguien que fue atropellado, se da cuenta de que ya murió y que ya es un punto sin retorno, o sea, no puede regresar a la vida. Ya saben que pues ya no tienen un cuerpo físico, ya ese cuerpo quedó destrozado o ya no sirve o lo que tú quieras y mandes, sino que ya simplemente están así como melancólicos porque ahora esa es su nueva realidad por ese momento, ¿no? Porque todos sabemos que tenemos que llegar a trascender. Aquí lo que yo todavía no encuentro una explicación y muchos autores no la encuentran. Se podrá especular lo que sea, ¿no? De que podría tratarse de la gente que tiene la conciencia que cuando muere, pues si eres creyente vas al cielo, ¿no? O si te portaste mal, pues vas al infierno. Pero si eres una persona que eres ateo y no crees en nada, ¿a dónde te vas?
¿O dónde te quedas? ¿O qué pasa con tu esencia? ¿Qué pasa con tu espíritu? Esa es la interrogante. Entonces, no sabemos si esta persona era una atea o una persona que dejó algo pendiente y que no puede descansar hasta que se realice eso que dejó pendiente, y por esa razón no. Entonces hay algunos autores que dicen que lo más conveniente para este tipo de espíritus atados es hacer una oración en voz alta, pero de manera audible, sin que te dirijas exactamente a ellos. Porque también, digo, de manera audible, porque también puedes hablar mentalmente, ¿no? O sea, tú puedes pensar que le estás diciendo palabras a alguien, pero no, aquí el punto es que se escuche. Y entonces, ahí decir, descansa en paz, tú ya estás muerto, porque ellos se resisten a creer, porque todavía te ven a ti, me ven a mí, ven a los demás que están pasando. E inclusive cuando ellos atacan a las personas, es porque les da mucho coraje que no les hagan caso. Es como si tú, no sé si tengas hijos, pero vamos a suponer que tuvieras hijos y les das una orden y te ignoran. Oye, te dije que recogieras tu plato y no te hacen caso. Que recojas tu plato y siguen ellos sin hacerte caso. ¿Que no me estás oyendo? Que recojas. Entonces ya te molestas. Pues de igual forma se molestan ellos. No sé qué pienses tú, amigo, pero yo pienso que no es tan malo. Lo que no me gusta es que interactúes, que intercambies puntos de vista o que intercambies palabras, que hagas un diálogo. Eso no me gusta porque dicen que esto, lejos de ayudarlos, los aferran más a uno. Y es malo eso, porque regularmente si tú ves a uno puedes ver a 2 o a 3 o a 4 o a 5. Y si ves a esos 5 también puedes ver a los seres que son negativos. No sé si me explico. Ahorita algo que me está pasando bien raro es así como que me está llegando un olor como a perfume. Ok. Ahorita que estabas comentando eso de que en momentos se molestan, así me llegó de un olor como a perfume o así como a flores. Ok. Que nos ha pasado ya varias veces aquí. Oye, ¿y eso lo tomas como mal augurio, buen augurio o nada de las dos cosas? Ninguna de las dos. Ninguna de las... Bueno, no, trato de no etiquetarlo como bueno o malo. Sí, claro, sí. Porque no sé si es algo bueno o malo, entonces por error de equivocarme, por temor a equivocarme, no trato de no etiquetarlo. Claro. Mira, aquí lo que sabemos, si no es un olor fétido, entonces podemos tener la tranquilidad que no es una energía negativa. Así es. Sí, porque las energías del bajo astral se caracterizan por eso, que apestan a rata, a panteón, fétido. A todo, huelen feo los entes del bajo astral, y eso es lo que los delata, de hecho. Y no te vibró mal, o sea, no sentiste una mala vibración, ¿no? No, okay. No, eso que no. Muy bien, pues sí, entonces por ahí va la cosa. Amigo, no sé si quieras agregar algo más. Yo pienso que por el momento así está bien, porque... Ok, muy bien, entonces ya lo sabes, si le quieres ayudar a este ser, haz una oración en voz alta y pídele que descanse en paz. Si quieres leer algún salmo o alguna oración que tú te sepas o que quieras improvisar, pues sería muy conveniente y que sea en voz alta. Así como decimos de repente, te lo digo, Juana, para que lo entiendas, Chana. Así, justamente así. Ok. ¿Sale, amigo? Muchas gracias. Que tengas una estupenda noche. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Pues sí, justamente muchas de las cosas que a mí me gusta platicar aquí, pues son temas que nosotros, los que somos peludomaníacos, manejamos regularmente, ¿no? O sea, escuchamos historias, escuchamos anécdotas, escuchamos expertos que pueden dar su punto de vista pues muy particular, ¿no? Las personas que creen en los ángeles, invocan a los ángeles, dicen, utilizan el término yo trabajo con los ángeles, que desde mi punto de vista no es un término correcto, porque nosotros no trabajamos con ellos. O sea, ¿tú ocupas a los ángeles? ¿Tú los ocupas? Pero bueno. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Me llamo Carla, servidora. Carla, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas? Estoy en Tláhuac, en la Ciudad de México. Perfecto, la Ciudad de México también aquí le ponemos palomita de presente, la alcaldía Tláhuac. ¿Y qué nos quieres compartir? Bueno, pues yo tuve muchas experiencias, ahora sí que paranormales, pero una de esas que sí me marcó bastante fue cuando falleció mi mamá.
Ella falleció y el departamento se quedó completamente solo. Yo estaba con mi hijo que tenía aproximadamente como 1 año y medio. Sí. Y bueno, haga de cuenta que toda la casa ya estaba vacía, porque obviamente la cama y todo eso ya la habían quitado. Y nada más estábamos mi hijo y yo. Bueno, eso fue en julio que falleció mi mamá. En octubre, noviembre, se escuchó clarito en la madrugada cómo se levantaba mi mamá de la cama, pero obviamente mi mamá ya no estaba viva, ¿no? Y mucho menos ya estaba muerta ni nada. Entonces se escuchó clarito cómo iba arrastrando las chanclas, era la manera como caminaba mi mamá en la noche. Y exactamente en la esquina del baño se escuchó cuando me dijeron Carla, pero era una voz así como grave, tremenda, y así como arrastrada, Carla. Sentí horrible, porque en ese momento se sintió cómo se abrió la puerta de mi recámara, porque no tenía cerrojo ni nada, estaba completamente sin nada sin la chapadita para abrir. Y se empezó a mover el plástico que tenía mi hijo en ese entonces, se empezó a mover y se sintió clarito, se escuchó como una persona se iba arrastrando y se dejó de arrastrar debajo de mi cama. Para mí fue tremendo porque eran las 3:30 de la mañana, me invadió completamente el miedo. Y pues obviamente lo único que hice fue abrazar a mi hijo y pues pedirle a Dios que no nos pasara nada en este momento, ¿no? Pero bueno, esa fue una de las cosas más fuertes que he vivido paranormalmente hablando. Sí. Y pues que sí me marcó porque pues me comento, yo vivía sola en casa y pues estaba yo solita y mi hijo pues estaba chiquito y pues lo único que hice fue abrazarlo. ¿Cómo ves? Bastante impresionante porque obviamente el momento que sentiste este miedo y quisiste proteger a tu hijo, pero el escuchar esto definitivamente, si nosotros a la hora de estar relatando y que lo vamos imaginando nos estremece, me imagino a ti que lo viviste. Sí, fue muy tremendo. También había ahí una pareja de amigos que tenía y el esposo de mi amiga me decía, Carla, es que yo no puedo entrar a tu casa, hay algo que está pasando, hay algo muy fuerte. Y después de lo que pasó, de lo que les comenté, como a los 3-4 meses, mis amigos me fueron a buscar a la casa y me hablan por teléfono, me dijeron, oye, qué mala onda eres porque te estás escondiendo. Le digo, no, estoy viendo, y yo todavía no llego de mi trabajo. Me dice, no es cierto, tú estás ahí parada en tu ventana viéndonos. Wow. Por eso te estoy marcando, dice, para que si no querías ir a cenar con nosotros, nos hubieras dicho. Digo, no, en serio, estoy apenas llegando a mi casa. Digo, espérenme media hora y se van a dar cuenta que yo estoy llegando. Y efectivamente me esperaron, y pues sí, para sorpresa de ellos, pues se dieron cuenta que efectivamente, ¿no? Yo no estaba en casa. Entonces ellos decían que había una persona parada en la ventana de mi sala, ¿no? Entonces, como en este tipo de detalles, yo lo que hice fue mejor, porque también molestaban mucho a mi bebé en ese entonces, a mi hijo. Sí. Y como lo molestaban mucho porque decía que tenía un amigo imaginario y siempre hablaba con él. Entonces, yo sentía, bueno, porque mi hijo me hablaba de su amigo, cuando me hablaba de mi hijo, como que la temperatura bajaba y se empezaban a mover las cortinas. Entonces opté mejor por cambiarme de casa porque yo sentía que ya nos estaban molestando muchísimo y yo sentía que era algo pues dañino, ¿no? Para mi hijo, para mí, porque sí se sentía esa pesadez en la casa. Aparte empezó a faltar mucho dinero, me quedé sin trabajo, la depresión a causa de la muerte de mi madre fue muy fuerte y sentía yo que me estaba yo muriendo en esa casa. Entonces lo que opté mejor fue por cambiarme de casa, y en el momento que yo me cambié de casa, me cambié y empecé a trabajar, empecé a generar dinero y pues ya fue muy diferente. Entonces yo siento que esa casa estaba, no sé, cargada de alguna energía o algo, o a lo mejor por la muerte de mamá, no sé. Pero sí fue una etapa muy difícil el haber vivido ahí en el Estado de México en ese entonces yo vivía, ¿no? Entonces sí, fue muy, muy complicado. Ya lo creo. ¿Cuánto tiempo viviste en ese lugar?
Yo viví desde que tenía 13 años hasta la edad de 28, 29 años. Y siempre me pasaron cosas paranormales en la casa. Siempre. Perdón, sé que les estoy quitando mucho tiempo a los demás, pero supongamos un ejemplo, cuando mis papás todavía vivían, el cerrojo porque siempre tuvimos problemas que o se apagaba un foco, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Se fundía. Sí. O alguna situación de alguna puerta siempre se descomponía. Siempre había broncas en esa casa. Las chapas de las puertas se descomponían muy constante, al igual que se fundían los focos, ¿no? Entonces, la chapa de lo que es la puerta del baño se atoraba, ¿no? Usted entraba al baño y le costaba trabajo volver a abrir la puerta, ¿no? Porque se atoraba. Y se tenía que mover ¿cómo se llama? La perilla y cosas así. Entonces, recuerdo una vez que escuché en el baño cómo le estaban abriendo y empezaron a mover la perilla y me empecé a reír porque le dije a mi mamá, oye mamá, ¿qué crees? Le digo, mi papá se quedó atascado en el baño. Digo, no puede abrir. Y yo vi clarito cómo se estaba moviendo la puerta y la perilla y me dice mi mamá, ¿de qué estás hablando? Y dice, tu papá está arreglando abajo el carro. Claro que no, le digo, está aquí en el baño y ya se acaba de atorar, está tratando de salir. Me dice, Carla, asómate y te vas a dar cuenta que tu papá está arreglando el carro. Y sí, en automático me asomé y efectivamente mi papá estaba arreglando el carro. Entonces, pues sí, me asusté y le dije a mi mamá, oye mamá, están meneando la puerta del baño. Y era mi mamá y todavía alcanzó a ver ella cómo estaban tratando de abrir el baño. En eso las dos asustadas fuimos con mi papá subió y abrió la puerta y pues empezó a decir groserías, ¿no? Porque supuestamente dicen que los fantasmas se ahuyentan con groserías o con oraciones. Entonces, mi papá empezó a gritar, o sea, a decirles groserías y como que nada más se medio movió lo que es la cortina del baño y eso fue todo. Como les comento, ¿no? O sea, nosotros desde que llegamos a ese lugar siempre siempre nos asustaban y siempre pasaba algo. Entonces no sé qué tipo de necesidad haya habido en la casa o qué pasaba, pero bueno, esa fue mi experiencia paranormal. Vaya, pues entonces sí has tenido algunas experiencias de este tipo y ante estas situaciones, ¿cuál es tu reacción? ¿Tienes miedo? La verdad sí, por supuesto, porque yo cuando escuché cómo se arrastraba esa, no sé qué sería, pero sí se escuchaba como una persona, ¿no? Que se estaba arrastrando. Sí, sentí muchísimo miedo porque dije, si me asomo abajo de la cama o qué tal se aparece a mi lado, me voy a infartar porque estoy yo sola y qué va a ser de mi hijo, ¿no? Sí, da mucho miedo, sinceramente. Entonces, decidí precisamente por cuestión de salud mental, salirme de esa casa. Fue lo mejor y a raíz de eso, pues nos fue mucho mejor, sinceramente, económicamente y todo. Y ya no tuve que pasar por alguna situación como la que pasé allá en el Estado de México. Sí, yo creo que esta decisión es muy importante y valiosa porque es la tranquilidad tuya y de tu familia, estar viviendo en un lugar que no vivan estas experiencias. Así es, la verdad fue lo mejor que pude haber hecho y pues nada, la casa actualmente sigue desocupada, nadie la habita y yo creo que ha de ser por lo mismo, de que pues que no están a gusto, ¿no? Porque hay muchas cuestiones paranormales y sí es de asustar. Sí, claro que sí. Oye, Carla, pues nosotros te agradecemos muchísimo que lo hayas compartido. Gracias a ustedes y discúlpenme la manera de contestar, pero es que ya saben que luego recibo unas llamadas muy raras y bueno, mil disculpas, por favor. No te preocupes, por supuesto que lo entendemos, nada más que sí nos espantaste, pero ya después lo aclaraste y todo perfecto, Carla. Sí, gracias, dile gracias. Gracias, señora. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, bendecida noche. Igualmente, amiga, que estés muy bien. Aquí ya está listísimo Don Chin, que nos va a contar Ándale, una experiencia. Don Chin, amigo. Bienvenido. ¿Cómo están? Amigo, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hola, buenas pues noches. Acá en Matamoros todavía seguimos aquí. Perfecto. Como buenas noches. Pues no, yo más que nada lo que quería comentarles era de la edad, la edad de que me casé 23 años, es por
fue una adrenalina muy bonita el que mi esposa llegara media hora después, porque pensé que se había arrepentido. Pero aparte, para volver a gozar a mis hijos, a mis hijas, que ya son unas señoritas, ¿verdad? Y remendar muchas cosas que uno hace a través de la vida. Y a lo mejor hablaría conmigo, oye, pues la estás regando, mira, vete por este camino, no vayas por ahí, o sea, a lo mejor me aconsejaría, ¿verdad? Pero parte de eso también es la experiencia que uno tiene a través de la vida, y uno aprende a ser mejor, a no volver a tropezar, pero por uno mismo, ¿verdad? Más que nada. Entonces sería algo muy, muy, muy bonito eso, la mera verdad. Y no me arrepiento de nada hasta ahorita. Perfecto, eso. Y muy válido. Y fíjate que basándonos volviendo a las pláticas, los comentarios que están hablando de la transición, de la vida a la muerte, fíjate que una experiencia que tuve fue que en el año fue del 99, para no hacerlo muy lejos, el 2 de noviembre del 99, el Día de los Muertos. Sí. Tuve un accidente en Estados Unidos, y créeme que en el momento que tuve el accidente, pasó mi vida así de rápido, en segundos. Entonces, te digo, es algo tan sorprendente que solamente la persona, que a lo mejor alguien de la audiencia que está escuchando ahí puede comentar eso, si tuvo una experiencia de esas. No es nada agradable, ¿verdad? Pero te acuerdas de todos los más mínimos detalles, te acuerdas principalmente de tu familia, de tus hijos, de tus amigos, de todo te acuerdas, ¿verdad? Entonces, es algo bien, bien sorprendente eso. Gracias a Dios, pues tuve mis problemas con el accidente y todo, va, pero todo bien, gracias a Dios. Pero esa experiencia sí es inolvidable, la mera verdad. Te digo, y ya hace 2 años tuve un accidente aquí en Matamoros, en el cual fíjate que lo que decía Nacho, va, de que puedes ir pasando la calle sin voltear, te atropellan y pues simplemente te moriste, te puedes ver, ¿verdad? A mí lo que me pasó fue que tuve el accidente, choqué con un muro. Unos cuates, ya se imaginarán de cuáles me estoy tratándoles de decir. Me salí de la carretera y choqué con un muro, y pero fíjate que en ese momento cuando yo choqué, yo recuerdo que no había nadie alrededor ahí donde yo choqué. Sí. Al momento que yo digo que desperté porque haz de cuenta que choqué, y de repente donde volteo así, o sea, estaba rodeado de gente. Yo digo, oye, ¿dónde está la gente que venía? Yo venía saliendo del trabajo, eran las 11 de la noche, y dijo, o sea, ¿de dónde salió toda esta gente, verdad? Digo, no creo que estuvieran todos parados ahí y se acercaran a ayudarme, ¿verdad? Simplemente basado en lo que dice Nacho, que uno de repente se muere y a lo mejor ni cuenta se da. Claro. Entonces, a mí me pasó algo similar, que fue eso, ¿verdad? Yo pienso que, no digo que morí, pero sí me desmayé, ¿verdad? Entonces es algo que no te das cuenta. Volteo, abre la puerta el muchacho, ¿estás bien? Le digo, sí estoy bien, le digo, ayúdame a bajarme, y me bajo, y digo, ¿de dónde salió toda esta gente, verdad? Entonces sí es algo muy sorprendente, que yo quiero pensar que a lo mejor me quedé, se puede decir, como dicen, apagado, a lo mejor de 2 a 3 minutos, de 1 a 2 minutos, pero solamente así comprendí las cosas, ¿verdad? De que cómo uno puede morirse, y a lo mejor muchas de las veces ni cuenta te das, ¿verdad? Sí, yo creo que así y hablan es. De la también. ¿Mande? Yo creo que así es, ya cuando te mueres, en ese instante preciso, ya no te das cuenta, que no lo vamos a saber hasta que nos toque ese momento. Sin embargo, yo creo que así ha de ser. Eso que comentaba el amigo que habló para contar su historia de que se le venían olores a perfume. Fíjate que en el 2011 falleció mi abuelo paterno. Era un abuelo que yo quería mucho, y lo que pasó que pues me cayó de sorpresa cuando me dice mi papá que falleció, y fíjate las cosas de que mi papá me dice, acompáñame si quieres a Mérida, de verdad, porque de allá son ellos, mi papá y mis abuelos. Y pues le dije, papá, ¿sabes qué, papá? La mera verdad, no me gustaría asistir. Le dije, quiero recordar a mi abuelo en vida, porque un año antes lo había visitado y estoy platicando con él y todo. Yo quiero recordarlo en vida, la mera verdad. Le dije, no quiero verlo tendido, le dije, y recordarlo así. Le dije, mejor quiero recordarlo, le dije, como la vez que lo vi la última vez el año pasado, que estuve con él una semana, le dije. Fue mi decisión, tío, y así lo recuerdo. No lo recuerdo en tendido, ¿verdad? Entonces, fíjate que en ese momento cuando él falleció en la noche, pues yo sí, la mera verdad, sí le lloré
lo extrañaba mucho, jamás volver a verlo y todo eso. Y en la noche dormido, me acuerdo que me despierto y me da un olor a flores, así, pero como si estuviera en un jardín. Es una flor muy bonito, ¿ah? Pero yo estaba acostado boca abajo, entonces levanto nomás la cabeza, pero sin voltear, y huelo, y pues me quedé así. Dije, no, dije, de ser mi esposa los Glade que ponen esos de la luz, Sí. esos con aroma, y me quedé dormido otra vez. Y el domingo que voy a misa, hablo con el padre y le digo, fíjese que me pasó una experiencia de esto y esto. Le dije, no sé qué sería, le dije, pero no eran los aromatizantes de mi esposa, no era el aroma que olí ni nada. Y me dice el padre, dijo, mira, Raúl, dijo, la mera verdad, dijo, si él le platica la historia de mi abuelo, me dice, la mera verdad, si tú hubieras volteado, que fuera una manera de tu abuelo de decirte que estuvieras tranquilo, que él ya estaba bien, que había trascendido, todo esto. Dijo, y quizás si hubieras volteado lo hubieses logrado ver, dijo, pero pues no tuviste la oportunidad, no quisiste voltear, estabas dormido, tuviste miedo o algo, y no lo hice, ¿verdad? Pero fue el comentario que me hizo el padre de la iglesia, y pues la mera verdad sí lo creo, ¿verdad? Porque pues así como existe Dios, existe el diablo, existen las cosas buenas, existen las cosas malas, ¿verdad? Entonces, ese es más mi comentario que quería hacerles ahí a todos los de la audiencia, y pues volver a escucharlos a ustedes en vivo aquí por teléfono. Eso, Muchísimas mi querido gracias por Don Chin. reportarte, y este olor a flores, definitivamente así como te dijeron, era una despedida de tu abuelo, y pues nada de miedo, al contrario, algo que pues te dejó un buen recuerdo. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias, Ginny Nacho. Ahí estamos en otra ocasión, que recuerde otro relato, les estaré mandando un mensajito. Gracias. Claro que sí, que tengas excelente noche. Igual, bendiciones a los dos y a todos los de la audiencia. Gracias. Hasta luego, amigo, muchísimas gracias. Hola Gina, hola Nacho. Hola. Bueno, mi nombre es Luis Isaac. Les quiero platicar que hace muchísimos años, yo tengo 45 años, en la casa de mi abuelo, que está ubicada en Periférico Sur, en la colonia Miscuac, esquina con la calle de Tiziano. Pues ahí hace muchos años mi abuelito se quitó la vida. Entonces cuando yo era niño tendía yo a quedarme solo en casa. De mis tíos a veces ellos salían y yo me quedaba solo en la casa de mi abuelo. Y pues sucedía que en esa casa, en la parte de hasta arriba, siendo una casa de 3 pisos en un cuarto pequeño, que es donde mi abuelo se quitó la vida, él se suicidó. A veces cuando yo me quedaba solo, escuchaba yo siempre los pasos de mi abuelo que arrastraba. Él era un paciente con diabetes, y tengo entendido que él, antes de quitarse la vida, pues ya sufría mucho del pie diabético y de muchas otras patologías. Entonces, cuando yo me quedaba solo ahí, escuchaba siempre como el arrastrado de los pies de mi abuelo y ruidos, siempre en el cuarto amarillo, que es donde él se había quitado la vida. Pero nunca me dio miedo. Entonces tendría yo alrededor de 13, 14 años, y esto curiosamente pasaba siempre que moría alguno de sus hermanos, y se iban mis tíos, yo siendo pequeño, se iban a los sepelios. Entonces yo me quedaba y escuchaba ese ruido. Con el tiempo yo platicaba con mi mamá, y ¿Qué hubo? ¿Se cortó? entonces ella se remontaba al principio, cuando yo era joven, antes de casarse con mi papá, y decía que en esa casa ella había llegado pues prácticamente como servidora doméstica, y dice que en esta casa grande, antes de que pasara la muerte de mi abuelo, en la parte de la antesala del comedor grande, que le decíamos nosotros, había estos muebles
de caoba, ¿no? De madera fina, grandes, donde estaban guardados los cubiertos y vajillas. Había una puerta que era pues corrediza, pues tipo resorte, tipo de cantina, y decía mamá que estaba con su hermana, una tía mía, y que escuchaban siempre el abrir y cerrar de los cajones, y que alborotaban, ¿no? Que como si estuvieran buscando un cubierto y se veían los cajones que abrían y cerraban. Entonces, pues creo que había muchas cosas. Me tocó escuchar esto de mi abuelito, y ya está ya muy grande, pero por lo más curioso es que a mí nunca me dio miedo, ¿no? Entonces yo le platicaba esto a mis tíos y me decían, pues es tu abuelito que viene a cuidarte. Sí, creo yo que se guarda en el espacio esta parte de nuestros seres queridos, estas personas que se van de esta manera, como eso fue mi abuelo, y que se empiezan aguardando, ¿no? En este espacio, pues que no tal es el perdón, y pues mi abuelo ahí estaba, ¿no? Entonces yo lo escuchaba frecuentemente, y pues yo con las luces apagadas, y pues no sentía temor, ¿no? Bueno, pues eso es como mi relato más rápido. Ya tendré otros relatos que han sucedido a lo largo de mi vida, de ahora del lado de mamá. Muchas gracias por haberlo compartido, y pues son experiencias que definitivamente no podemos olvidar, y agradecemos inmensamente que se abran y que las puedan platicar aquí. Hola, buenas noches, Gina, Nacho, todos los peludomaníacos que están escuchando este hermoso programa esta noche. Yo quiero hablar un poco sobre mi experiencia sobre viajes en el tiempo. Una vez tuve un sueño que pues no parecía tanto un sueño. En ese entonces que estaba dormido, como que desperté dentro de mi casa y aparentemente todo estaba bien, hasta que salí al patio y todo estaba hecho ruinas, como si hubiera transcurrido el tiempo, no sé, al futuro, pero era ruinas, pero con vegetación, como si todo estuviera rodeado de como de una jungla, ¿no? Y me había sorprendido porque no había ningún rastro de seres humanos, y yo era el único que estaba ahí. Entonces comencé a buscar a mi familia, y al no encontrar a nadie pues me preocupé, porque para ese entonces ya estaba yo caminando en las calles, y una vocecilla en ese sueño me decía: regresa, porque si no regresas de donde viniste no vas a poder regresar jamás. Entonces esa vocecilla que estaba en el supuesto sueño dentro de mi mente, pues me quedé como pensando qué haré, y decidí regresar, y regresé a la habitación de la casa de donde había salido, y en eso desperté. Pero cuando desperté fue algo como raro, porque lo viví todo tal cual lo hubiera en verdad visto. No sé cómo explicarlo. Dicen que cuando estás soñando y estás consciente del sueño, en el sueño, que te trates de mirar la mano, y parece raro porque por eso digo supuesto sueño, sí me podía ver las manos, mi cuerpo, y hasta podía sentirme. Entonces, bueno, esa fue una experiencia que me pasó. No sé si habré tenido alguna experiencia de viajes astrales o algo por el estilo, pero bueno, esa es mi historia que quiero contarles, mi experiencia, y pues que tengan una hermosa noche.
Pues sí, y queda la duda, ¿qué habrá sido? ¿Viaje astral? Bueno, pues yo trabajo en una escuela donde hay alberca y yo doy clases de natación. El día que fue el sismo del 19 de septiembre de apenas que fue 2017, ese día yo estaba en la clase de preescolar 2, o sea, son puros niñitos de 4 años y tenía muchos niños. Entonces, lo que nunca pasó, los niños salieron súper rápido del vestidor ya cambiados, ya estaban listos, ya estaban ansiosos y emocionados por entrar a la alberca. Y de repente algo me dijo así como que, no, espérate. Y todavía me fui hacia el otro lado de la alberca y volteé, había un ventanal que daba hacia las canchas. Volteé y empecé a ver a todos los que estaban ahí en la secundaria, en educación física. Los niños me decían, ya, Miss, ya. Y yo, no, todavía no. Pero algo a mí me decía que no, que como que hiciera tiempo, ¿no? Entonces, justamente cuando yo regreso, y les empiezo a decir a los niños, ok, denme su toalla, coloquen sus sandalias en el piso, y cuelgo 2 toallas, escucho como un timbre, ¿no? Pero mi compañera y yo nos volteamos a ver y dijimos al mismo tiempo, es la alarma del sismo. Y como ya había habido una en la mañana, pues por conmemoración del 19 de septiembre del 85, entonces pues nos quedamos así como que no, fue el timbre. Y bueno, resulta que en eso entra la gente y los empezamos a ver así todos como despavoridos, y pues resultó que era lo del sismo. Y pues eso fue algo así como que no se explicaban las compañeras que nos apoyaban en la alberca, porque nos decían, Miss, es que ¿cómo se tardó? ¿Qué pasó? O sea, nunca hace eso, siempre en cuanto los niños están ya cambiados los mete y esta vez no. Entonces yo les dije, la verdad no sé, pero sí fue algo así como que me dijo algo dentro de mí, no, espérate, todavía no los metas. Y pues bueno, esa es una de tantas historias que tengo. Y en cuanto a relación del tema del día de hoy de la intuición, que tengan muy buen día, Gina, Nacho, y a todos los que nos escuchan por radio y más bien por YouTube y por Facebook. Bye. Saludos. También intuición, Buenas noches a todos, buenas noches, Gina y Nacho. Soy el militar Escobar. Paso a contarles un breve relato que pasó en mi batallón con personal de nuevo ingreso. Resulta ser que en el batallón pues ponen varios puntos de guardia con el personal, y en una de esas estábamos durante la noche, estábamos en la puerta principal, estábamos haciendo la guardia, y de repente llega un soldado, llega llorando, llega corriendo, llega y prácticamente nos tiró su arma ahí a los pies. Le dijimos, ¿qué te pasa? Y el soldado argumentó que cuando estaba haciendo su guardia en la armería, escuchó una voz que le decía, mátalos a todos. El soldado pensó que estaba escuchando mal, pensó que tal vez estaba cansado, no sé, cualquier cosa. Pero fue tan insistente la voz que lo llevaba a querer hacer esa acción, que el soldado prefirió llegar corriendo a donde estaban nuestros compañeros, donde estábamos la mayoría, y para poder ponerse a salvo, claro. El soldado lloró, el soldado era de nuevo ingreso, tenía por mucho 3 semanas de haber llegado de su CACIR, de su adiestramiento, y el soldado nunca había pasado experiencias como tal, o sea, más que del adiestramiento y lo que llegamos a vivir en operaciones, ¿no? O sea, tenía muy poquito tiempo de haber entrado al medio militar. Tratamos de relajarlo, tratamos de ponerlo más tranquilo o más relax, como decimos nosotros. Pero el soldado decía, no, yo escuché esa voz, y no lo sacábamos de ahí. Bueno, pasó la noche y ya al otro día lograron llevar a un hospital militar que tenemos aquí cerca. Lo pasaron con el psicólogo, lo pasaron con los médicos, y no lo sacaban de la misma idea de que una voz le indicaba que tenía que matarnos a todos los compañeros que podríamos atravesarnos en su camino. El soldado estuvo viendo terapias, ya no
pensábamos que pues estaba loco, ¿no? Que el entrar al medio le había afectado. Pero pues, era un chavito que les gusta 20 años como para estar dañado por situaciones que llegara a ver. O sea, ni siquiera había tenido enfrentamientos ni cosas fuertes de las que llegamos a pasar. Este chico no aguantó más y de un día para otro se desertó. Ya no lo vimos, se escapó del batallón y ya no supimos nada de él. Ya no sabemos si está bien, y qué pasó, realmente no sabemos su situación. Cuando un personal militar se deserta, pues se investiga, pero si no te podemos encontrar ni bajo de las piedras, pues ya no hay mucho que hacer. Solamente se levanta un acta de deserción. Y pues realmente esperemos que el morrito pues esté bien, ¿no? Que el soldado ahora sí que se encuentre bien de salud y que sobre todo encuentre paz, porque ahí donde lo mandaron a hacer su guardia en la armería no es la única persona que ha argumentado que ha escuchado voces o que lo han espantado, pero ha sido el único al que le han dicho tal cosa, que llegue a hacerle eso a sus compañeros. Gracias a Dios no lo hizo, gracias a Dios pensó antes de hacer cualquier cosa y no le doy gracias a Dios que se desertara, pero que sí, que haya buscado ayuda. Y no sé si tenemos unos ángeles de la guardia muy, muy, muy presentes, pero qué bueno que esto no pasó a mayores. Y pues es un pequeño relato que tenemos ahí en nuestro batallón, en nuestra unidad, y realmente nadie quiere hacer guardia en esa armería porque las situaciones están muy, muy al día. Saludos a los pledomenecos, muchas gracias Gina y Nacho, saludos del militar Escobar, y estamos a la orden. Muchísimas gracias, pero imagínate lo que esta persona vivió, ¿no? Y ya no saben qué sucedió con él. Sin embargo, por una parte pudo haber sido una cuestión médica que sí tenía una explicación, una enfermedad, pero por otra parte, pues te hubiera encantado saber, ¿no? Si era quizá a lo mejor un acecho, alguien que lo estaba asediando, una entidad, pero pues ya no se supo más del chico. Claro, fíjate que en esa situación de pues tener que guardar la compostura, como es la posición que deben tomar los militares, ¿no? Deben aguantar por obligación. Si así normalmente cualquiera dice, no, pues yo no lo platico porque van a decir que soy un collón o que soy un miedoso. Imagínate un militar, tiene que soportar eso y muchas cosas más. Ahora, él no lo aguantó, él estaba seguro de lo que vio. Lo raro es que su salida haya sido así, una deserción, simplemente haya desaparecido. A ver. Gracias por haber estado con nosotros, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Te esperamos mañana. Soy Gina Avilés. Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos pudimos charlar de estos temas tan interesantes. Que tengas una estupenda noche, descansa y, como decimos aquí, cabot. La transmisión se termina, pero el fenómeno continúa. Los esperamos en nuestra próxima emisión en directo. Aquí en La Miedoteca. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.